¿Qué pasaría si te dijera que el hombre al que millones de mexicanos odiaron durante décadas, el que hacía temblar a las madres en los mercados, el que los niños señalaban con terror en la calle, era en realidad uno de los seres humanos más compasivos que ha existido en la historia del cine de este país? No como personaje, no como actuación, en la vida real. Hay una verdad sobre Miguel Inclán que se enterró junto a él en 1956 y que casi nadie se atrevió a contar. Una verdad que involucra amenazas, poder, corrupción y una muerte que muchos no creen del todo accidental. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Si este canal te habla de historias que merecen ser contadas, suscríbete ahora y activa la campanita. Dale like si crees que los grandes olvidados del cine mexicano merecen ser recordados. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez imaginaste que el villano más temido de la época de oro podía ser, en secreto, un santo? Tijuana, 25 de julio de 1956. Una habitación pequeña, una cama angosta, un hombre que ya no respira. Afuera no hay nadie esperando. Ni camarógrafos, ni periodistas, ni mariachis despidiéndolo con una canción. Solo el calor seco de una ciudad que nunca lo comprendió. El médico llega, revisa el cuerpo, firma el acta. Infarto agudo al miocardio. Causa de muerte, versión oficial. Pero a más de 2000 kilómetros, en los estudios Churubusco, un director detiene el rodaje al escuchar la noticia. Porque lo que acaba de morir no es solamente un hombre. Es una contradicción humana perfecta. El actor más odiado de México que vivió toda su vida haciendo el bien. Durante décadas, la gente le gritaba asesino cuando lo cruzaba en la acera. Las mujeres apretaban la bolsa y cambiaban de banqueta. Los niños se escondían detrás de sus madres, convencidos de que ese rostro de piedra, esos ojos de cuchillo, pertenecían a alguien capaz de hacerles daño. Veían a don Pilar, al marihuano que golpeaba a una inválida. Veían a don Carmelo, el viejo ciego que acechaba niñas en los callejones más oscuros de los olvidados. Nadie quería ver más allá de la máscara. Nadie se preguntó qué había detrás. Lo que había detrás era un hombre que dormía en un catre gastado, que repartía su sueldo entre actores jóvenes sin dinero para la renta, que llegaba al foro antes que nadie para no fallarle a ningún compañero. Un hombre que murió peleando contra redes de explotación en la ciudad fronteriza más peligrosa del país, sin prensa que lo cubriera, sin institución que lo protegiera, sin que México supiera jamás lo que había sacrificado. Casi 70 años después, la historia completa sigue sin contarse. ¿Por qué un actor de ese calibre murió sin dinero y sin reconocimiento? ¿Qué ocurrió realmente en Tijuana, donde se enfrentó a los hombres más poderosos del espectáculo nocturno? ¿Quién fue Miguel Inclán cuando las cámaras se apagaban? Para entender la caída, hay que ir al principio, muy atrás, a una ciudad que aún no había terminado de sangrar. Ciudad de México, 1897. El país arrastraba las últimas convulsiones de un siglo violento y en una casa modesta del centro nació un niño que no conocería la quietud. Lo bautizaron Miguel Inclán Delgado, hijo de un hombre que vivía de cargar historias sobre los hombros y de una mujer que hacía milagros con lo poco que entraba. No llegó al mundo entre alfombras ni flashes. Llegó entre lonas, tablones y olor a camino polvoriento. Su padre dirigía una compañía de teatro ambulante, de esas que levantaban carpas en barrios y pueblos para darle al pueblo lo único que la pobreza no podía arrebatarle: la posibilidad de reír, de llorar, de sentir que la vida era más grande que el hambre. Miguel aprendió a armar escenarios antes de aprender a escribir su nombre. Lo despertaban de madrugada para desmontar la carpa. Lo dormían en sillas unidas como camas improvisadas. Lo alimentaban con lo que quedaba después de pagar la renta del terreno y a los músicos. Nadie le preguntó si quería ser actor. El teatro lo reclamó mucho antes de que él pudiera elegir.
Por las noches se quedaba espiando por las rendijas de la lona, viendo cómo el público estallaba en carcajadas o se quedaba paralizado frente a una escena de dolor. Ahí descubrió algo que lo acompañaría toda la vida, que el miedo y la risa se parecen mucho cuando se viven en masa. No fue el único de la familia alcanzado por el escenario. Años después, su hermana Lupe se convertiría en uno de los rostros más queridos de la comedia mexicana. Dos hermanos, dos destinos opuestos dentro del mismo universo. Ella destinada a provocar carcajadas. Él a encarnar lo más oscuro del alma humana. Pero en aquellos años todavía eran solo dos niños corriendo entre cajas, probándose narices postizas y aprendiendo a leer guiones antes de leer libros. Las carpas no eran un mundo romántico. Si el chiste no funcionaba, el público lo hacía saber con chiflidos y objetos en el escenario. Si el drama no conmovía, la gente simplemente se levantaba y se iba. Miguel creció viendo a actores veteranos llorar detrás de las cortinas porque una escena no había salido. Ahí entendió que el respeto no se compra ni se pide. Se construye a base de verdad. Y esa verdad se le fue marcando en la cara, en el cuerpo, en la forma particular de caminar que nadie más tenía. En los años 20, mientras México intentaba reconstruirse sobre las cenizas de la revolución, las carpas se convirtieron en el espejo distorsionado de un país. Ahí se burlaban de políticos, se exageraban miserias, se contaban historias de caciques, curas hipócritas y borrachos que el cine todavía no se atrevía a mostrar. Miguel, ya adolescente, comenzó a subir al escenario para cubrir papeles pequeños. Un campesino, un borracho, un soldado cobarde. Sin líneas importantes, pero con algo en la mirada que hacía que el público lo recordara, aunque solo apareciera 2 minutos. En esos escenarios de lona, compartió tablas con figuras que después se volverían leyenda. Cantinflas, todavía lejos de ser el símbolo global que todos conocen, pulía su estilo entre chistes y pantalones caídos. Jesús Martínez Palillo lanzaba dardos contra los políticos envueltos en carcajadas. Miguel los observaba en silencio. Copiaba gestos, cadencias, respiraciones. Y mientras ellos elegían el camino de la risa, él iba descubriendo que su fuerza habitaba en otro lugar. En el silencio tenso, en el gesto contenido, en la amenaza que no se pronuncia pero se siente en el aire. Con el tiempo, su cuerpo maduró como si hubiera sido diseñado por alguien que conocía exactamente qué quería la cámara. Frente ancha, cejas espesas, pómulos marcados, mandíbula dura, ojos pequeños capaces de volverse cuchillos con solo entornar los párpados. No era un galán, jamás lo sería. Y eso, lejos de ser una condena, se convirtió en su arma más poderosa. Mientras otros soñaban con ser héroes románticos, él comenzaba a entender que el mundo necesitaba a alguien capaz de encarnar el miedo con total autenticidad. Llegaron los años 30 y con ellos un murmullo nuevo. El cine sonoro mexicano comenzaba a despegar. Algunos actores de carpa se reían de esa pantallita. Otros, en silencio, sabían que ahí estaba el futuro. Miguel fue de los segundos. Una noche, tras una función agotadora, un hombre de traje oscuro se acercó a la parte trasera de la carpa. No venía a reírse, venía a fichar rostros. Se presentó como representante de una productora que buscaba caras fuertes para el cine. No necesitaban galanes, ya tenían varios. Necesitaban algo mucho más difícil de encontrar. Alguien a quien el público pudiera odiar con solo verlo entrar en cuadro. Cuando ese hombre anotó el nombre Miguel Inclán en una libreta arrugada, el hijo del teatro ambulante no podía saberlo. Pero esa noche, entre aserrín, humo de cigarros y olor a sudor seco, el villano más odiado de México dio su primer paso fuera de la lona. Y comenzó, sin saberlo, el camino que lo llevaría de las carpas polvorientas a convertirse en la pesadilla más perfecta que el cine mexicano haya conocido. En 1938,
Cruzó por primera vez la reja de unos estudios de cine para aparecer en Nobleza Ranchera. No era protagonista. Era un campesino, una sombra armada al fondo de una cantina. Pero el director notó algo en su rostro que la cámara devoraba con extraño apetito. Los años 40 llegaron como una avalancha. Estudios como Azteca, Clasa y Churubusco trabajaban sin descanso, produciendo una película tras otra en esa era que después el mundo llamaría la época de oro. Necesitaban héroes, damas en apuros, comediantes, charros. Pero sobre todo, necesitaban algo que el público reconocía al instante cuando lo veía aparecer en pantalla. Necesitaban villanos. Miguel comenzó a repetir un patrón que lo definiría para siempre. Nunca era el hombre que rescataba a la muchacha. Nunca era el del beso final. Era el cacique que aplastaba campesinos, el matón que desenfundaba primero, el traidor que vendía a los suyos por unas monedas. Y cada vez que revisaba los diarios al día siguiente del estreno, aparecía una frase con distintos adjetivos, pero el mismo mensaje. El villano estuvo magnífico. Lo que para otros habría sido una maldición, para él era una confirmación silenciosa de que todas aquellas noches frente a públicos implacables en las carpas habían valido la pena. El verdadero punto de no retorno llegó en 1944. Emilio el Indio Fernández necesitaba a alguien capaz de encarnar algo más que un simple malo de sombrero negro. Para María Candelaria, la historia trágica de una pareja indígena en Xochimilco, buscaba a un hombre que representara el peso podrido del poder. Le hablaron de un actor de rostro duro, de ojos que podían volverse puñales con solo entrecerrarse, de una presencia que helaba la sala antes de que pronunciara una sola palabra. Cuando Miguel entró al despacho, Fernández no necesitó verlo actuar. Lo miró caminar hasta la silla. Lo vio sentarse con esa mezcla extraña de timidez y firmeza. Y supo que don Damián ya tenía cara, cuerpo y alma. En el rodaje, Miguel hizo algo que lo marcaría para siempre. No interpretó a un hombre malo por inercia. Don Damián no era un demonio abstracto. Era el producto de un país enfermo de clasismo y codicia. Cada vez que miraba con deseo sucio a Dolores del Río, recordaba ojos reales que había visto en las carpas. Esos hombres que pagaban por una función, pero buscaban otra cosa. Cada vez que humillaba al personaje de Pedro Armendáriz, pensaba en los caciques de pueblo donde la palabra del patrón valía más que cualquier ley. Ese odio no venía de la ficción. Venía destilado de años observando la miseria humana desde la primera fila. María Candelaria ganó premios, viajó por el mundo y fue celebrada como obra maestra. Y con esa gloria llegó también una condena silenciosa para Miguel. Desde ese momento, productores y directores dejaron de verlo como un actor versátil y empezaron a verlo como la encarnación perfecta del mal. Ya no llamaban a Miguel, llamaban al villano. En los pasillos de los estudios circulaba un rumor que nadie se atrevía a decirle en la cara: «Cuidado con Inclán, se roba las películas». No porque fuera simpático ni seductor, sino porque cada vez que entraba en cuadro, la atención se concentraba en su figura, como si el resto del mundo se desdibujara. A los galanes les convenía tenerlo como enemigo. Un héroe brilla más cuando el monstruo que enfrenta es inolvidable. Miguel lo sabía. Y aceptaba ese destino con una mezcla extraña de orgullo y resignación. Sospechaba que su misión era ser el espejo donde México vería todo lo que no quería reconocer de sí mismo. Pero si don Damián lo encadenó, lo que vino después lo destruyó para siempre ante los ojos del país. Nosotros los pobres se estrenó en 1948 en un México que se reconocía en cada ladrillo húmedo de aquellos vecindarios. Pedro Infante era el hombre noble que cargaba con todas las injusticias. Pero para que ese héroe funcionara, alguien tenía que encarnar la miseria moral más absoluta. Ese alguien se llamó Don Pilar,
En el Uyón aparecía descrito como el marihuano, un padrastro violento, flojo, sin oficio ni beneficio. En un país conservador donde ni siquiera se hablaba abiertamente de las drogas, ver en pantalla a un hombre con la mirada perdida, las manos temblorosas y la voz quebrada por la necesidad fue un golpe directo al estómago de la audiencia. Inclán no hizo caricatura, hizo algo mucho peor, lo hizo real. Sus ojos vidriosos, su respiración entrecortada, la forma en que se rascaba los brazos como si la piel le quemara. Todo eso no venía de la fantasía. Venía de lo que él había observado en los barrios y cantinas de un México roto. Y la escena que marcaría su destino para siempre es casi insoportable de volver a ver. Don Pilar, desesperado por dinero para su vicio, se lanza contra una mujer en silla de ruedas, la madre de Pepe el Toro. Ella no puede defenderse, solo levanta los brazos en un gesto inútil mientras los golpes caen. No hay música heroica, no hay corte elegante. Solo la crudeza de un hombre destruyendo lo poco que queda de dignidad en una casa pobre. En los cines, las mujeres se tapaban la boca. Algunos hombres se levantaban indignados, murmurando insultos como si estuvieran frente a un criminal real. Nadie decía Miguel Inclán cuando salían del teatro. Todos decían Don Pilar. El personaje se había comido al hombre. Pero si nosotros los pobres lo convirtió en el ser más despreciado del país, Los Olvidados lo consagró como el rostro definitivo de la corrupción moral de toda una época. En 1950, Luis Buñuel llegó a México dispuesto a filmar lo que nadie quería ver: la infancia rota en los barrios más negros de la capital. Necesitaba a alguien que representara no la maldad individual, sino la podredumbre de todo un sistema. Y volvió a salir el mismo nombre. Don Carmelo no era un villano de bigote retorcido. Era un viejo ciego que tocaba el violín en las calles, supuestamente indefenso, supuestamente digno de lástima. Pero detrás del bastón y las gafas oscuras habitaba un explotador de niños, un acechador de muchachas jóvenes, un nostálgico de la dictadura de Porfirio Díaz, que suspiraba por el tiempo en que todo estaba mejor mientras destrozaba uno por uno a quienes tenía cerca. Inclán le dio a ese personaje una textura que asusta incluso hoy: la sonrisa torcida cuando huele el miedo de los niños, la mano que tantea no solo el camino, sino el cuerpo de Meche, el tono meloso con el que mezcla halagos y amenazas. La cámara de Buñuel lo seguía de cerca, sin filtros, sin piedad. No había escapatoria para el público. Tenían que verlo, escucharlo, soportarlo. Cuando Los Olvidados fue atacada por denigrar la imagen de México, Don Carmelo se convirtió en símbolo de lo que muchos querían barrer bajo la alfombra. Y en la mente del pueblo, ese símbolo tenía nombre y apellido. Piensa en esto. Sales del cine en 1950 con el corazón encogido por la tragedia de los niños de la película. Y semanas después te cruzas en la calle con ese mismo rostro caminando hacia ti. No hay redes sociales. No hay entrevistas donde el actor explique su método. No hay programas de entretenimiento dulcificando su imagen. Solo la memoria fresca de un viejo que golpea niños con un bastón. ¿Cómo separas al actor del monstruo? La mayoría no lo hacía. Lo más cruel es que su éxito como villano era el combustible que hacía brillar a los demás. Pedro Infante parecía más noble frente a su brutalidad. Los niños de Los Olvidados parecían más inocentes frente a la perversión de Don Carmelo. Inclán cargó con la basura moral de todos para que los héroes lucieran más limpios. Él mismo lo intuía cuando decía, medio en broma y medio en serio, que su trabajo consistía en recoger el odio del público para que los demás recibieran los aplausos. En los estudios, su reputación profesional era impecable. Llegaba puntual, sabía sus líneas, obedecía las indicaciones sin caprichos. Pero en el imaginario colectivo, se había convertido en algo más que un actor. Era el rostro del miedo. Y el precio de esa perfección fue altísimo.
Pero ahora viene lo que casi nadie sabe, lo que México nunca quiso ver. Mientras el país entero lo insultaba en los mercados, mientras mujeres cambiaban de acera y niños corrían al verlo, Hollywood llamó a su puerta. Ese mismo Hollywood que parecía inalcanzable para casi todos los actores mexicanos de la época. Todo comenzó en 1947, cuando John Ford, el director más respetado del cine estadounidense, ganador de 4 Óscares y padre del western, necesitaba un rostro capaz de transmitir dignidad, misterio y dolor en una sola mirada. Le hablaron de un actor mexicano que no era galán, que no cantaba, que no llenaba portadas, pero cuya presencia en pantalla podía silenciar una sala entera. Ford pidió verlo. En cuanto Miguel entró al estudio, el director no tuvo dudas. Fue así como un actor nacido entre carpas polvorientas terminó filmando The Fugitive junto a Henry Fonda. Y Hollywood no lo contrató para intimidar ni para generar odio. Le ofreció algo que México jamás le había dado: respeto. Interpretó a un anciano indígena sabio, una figura casi espiritual cargada de siglos de historia en los ojos. No era un monstruo, no era una amenaza, era un símbolo. Luego llegó otra llamada, Fort Apache, 1948, donde compartió set con John Wayne y Shirley Temple. Los técnicos estadounidenses lo observaban en silencio entre toma y toma. Los directores asistentes murmuraban que nunca habían visto a un actor moverse con esa lentitud tan medida, tan profunda, como si su cuerpo entero fuera un instrumento afinado para una sola nota emocional. En un Hollywood que trataba a los actores latinos como relleno, Miguel se movía como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Y ahora el giro más cruel de toda esta historia. México casi no habló de eso. Mientras en Estados Unidos su nombre aparecía en notas de cine, en su propio país seguían gritándole marihuano y desgraciado. El hombre que había compartido escenas con Henry Fonda no podía caminar tranquilo por la Merced sin que alguien lo escupiera por los crímenes de sus personajes. Y hay algo más que casi nadie recuerda. Miguel no solo sabía interpretar el mal, también sabía encarnar la bondad con una pureza que desarmaba. En Salón México de 1949, interpretó a un policía íntegro, incapaz de corromperse aunque todo en su entorno estuviera podrido. En Los pobres van al cielo de 1951, fue sacerdote, un hombre tierno y protector. En el rodaje cuentan que los niños lo seguían entre los sets porque les parecía bueno de verdad. Esa era su otra cara, la que nadie quería ver, la que no vendía boletos ni llenaba titulares. Hollywood lo aplaudió por su profundidad, México lo castigó por su talento. La historia prefirió quedarse con el monstruo, y cuando Miguel regresó de Estados Unidos, lleno de elogios silenciosos, esperando quizá una oportunidad nueva, México le ofreció exactamente lo mismo de siempre: el papel del villano. Y él aceptó, porque necesitaba trabajar, porque tenía familia que mantener, porque sabía que jamás le darían el papel del héroe, porque entendió algo que nadie quiso comprender. A veces el actor más grande de un país es aquel al que el público decide odiar. Pero lo que vino después de esa decisión marcaría el principio del final. Porque mientras México lo confundía con sus personajes, la vida real de Miguel Inclán era exactamente lo opuesto a la pantalla, y aquí está la parte que duele más. Todo comenzaba cada mañana en una casa pequeña y modesta, sin lujos ni pretensiones, donde Enriqueta Reza, su esposa, lo recibía con café caliente y un abrazo tranquilo. Ella era su ancla, su refugio, su cómplice de toda la vida. Caminaban juntos a los estudios, compartían camerinos, se daban consejos antes de cada escena. La industria los veía como un matrimonio extraño. Dos actores sin glamour, sin escándalos, sin titulares. Dos obreros del cine que se acompañaban sin ruido. Y sin embargo, eran más sólidos que cualquier pareja de revista. Su amor era simple, cotidiano, profundamente adulto.
Él jamás le levantó la voz. Ella jamás lo dejó solo. En los estudios, mientras todos creían que era un ser abominable, Miguel hacía algo que nunca contó. Algunos días llegaba temprano porque antes había pasado a comprar pan y café para el equipo técnico que ganaba una miseria. Otros días repartía parte de su propio salario, ya de por sí bajo, entre actores jóvenes que no tenían para pagar la renta. Si veía a una extra llorando porque no tenía dinero para volver a casa, sacaba discretamente un billete del bolsillo. Sin decir nada, sin pedir nada. Su fama en el gremio era exactamente la opuesta a su fama pública. Un hombre tímido, gentil, casi frágil. El contrario absoluto del monstruo que México creía conocer. Cuando terminaba una película de esas donde mataba, humillaba o traicionaba, Miguel volvía a casa triste. No por remordimiento, por agotamiento emocional. Una vez le confesó a Enriqueta: «Me duele llevar tanta maldad en la piel». Actuar esos papeles le pesaba, como si cada escena se incrustara en el pecho. Jamás disfrutó la crueldad de sus personajes. Al contrario, la sufría, pero nunca rechazó un papel porque sabía lo que significaba para la industria y porque alguien tenía que cargar con ese peso. Aceptó esa carga sin quejarse ni pedir aplausos. Su situación económica era una ironía dolorosa. El hombre que aparecía en películas icónicas, que trabajaba con los directores más grandes del país, vivía con lo estrictamente necesario. Los actores de reparto recibían salarios modestos, y Miguel trabajaba casi sin descanso para sostener a su familia y ayudar a la extensa dinastía Inclán. Nunca tuvo coche de lujo ni mansión. A veces caminaba kilómetros hasta los estudios porque prefería ahorrar para enviar dinero a sus sobrinos. Cuando algún actor caía en desgracia, cuando un camarógrafo enfermaba, cuando una maquillista perdía su hogar en un incendio, Miguel siempre era el primero en aparecer a la puerta con comida, cobijas, ropa, sin hablar, sin opinar, sin pedir nada a cambio. Solo ayudaba, como si quisiera compensar con sus actos toda la oscuridad que el cine le adjudicaba. Años después, uno de los directores que trabajó con él lo resumió así: Miguel era el villano ideal para la cámara y el ser humano más bueno fuera de ella. Esa dualidad, ser odiado por millones y amado por unos pocos, marcó su existencia. Y con el tiempo, terminaría devorándolo. A mediados de los años 50, cuando su cuerpo ya resentía décadas de trabajo, de desvelos y de cargar con la maldad de sus personajes, Miguel aceptó un puesto que muchos habían rechazado por miedo. La ANDA lo nombró representante en Tijuana, una ciudad donde el espectáculo convivía con la noche, el alcohol, las apuestas y un submundo que nadie quería enfrentar. Una ciudad dominada por cabarets, bares de mala muerte y empresarios que veían a las artistas como mercancía. El objetivo de Miguel era proteger a los actores, proteger a las mujeres, proteger un oficio que él consideraba sagrado. Pero esa decisión lo metió directo en la boca del lobo. Cuando llegó a Tijuana se encontró con una realidad brutal. Jóvenes artistas obligadas a trabajar sin contratos, salarios miserables, explotación disfrazada de entretenimiento nocturno. Dueños de cabarets enriquecidos a costa de cuerpos ajenos. Miguel, el hombre que en pantalla parecía capaz de cualquier crueldad, se plantó frente a ellos con la misma firmeza con que interpretaba a un villano. Solo que esta vez no actuaba. Prohibió que los miembros de la ANDA se presentaran en establecimientos donde hubiera explotación. Denunció abusos. Desafió a empresarios conectados con redes de poder que los superaban ampliamente. Organizó marchas pequeñas pero contundentes. Puso carteles con advertencias. Y ahí empezó el problema. Los dueños de los cabarets no estaban acostumbrados a que nadie les dijera no. Mucho menos un actor, que para ellos era solo un rostro temido por el público.
pero fácil de aplastar en la vida real. Las advertencias llegaron primero en voz amistosa. Déjalo así, no te metas, no ganas nada peleando por gente que ni conoces. Miguel no retrocedió. Con el tiempo, las amenazas se hicieron más directas. Gente armada rondando su casa, silbidos en la noche, sombras que desaparecían cuando él abría la ventana. Y algo peor que cualquier amenaza: la soledad. La ANDA no podía protegerlo desde tan lejos. Sus compañeros en la capital estaban a miles de kilómetros. Y su esposa Enriqueta veía cómo el hombre que amaba se consumía entre estrés, insomnio y miedo. Aún así, seguía luchando. Y entonces, en junio de 1956, su hermana Lupe murió. La comediante que siempre había sido su luz desde la infancia compartida en las carpas. Su equilibrio emocional, su risa, el único recuerdo puro de todo lo que habían vivido juntos. Cuando Lupe murió, algo dentro de Miguel comenzó a morir también. Un mes después, el 25 de julio de 1956, Miguel Inclán amaneció sin vida. Acta de defunción. Infarto agudo al miocardio. Versión oficial. La versión extraoficial decía otra cosa: que la tensión acumulada, las amenazas constantes y la guerra solitaria contra los cabarets habían cobrado su precio final. Que aquel corazón noble, generoso, que había cargado con el odio de un país entero, simplemente no aguantó más. Que el villano más odiado de México murió haciendo exactamente lo opuesto a sus personajes, intentando proteger a los más vulnerables, en la ciudad más peligrosa de su vida, sin que nadie lo supiera. No hubo titulares, no hubo primera plana. Ningún noticiero abrió la emisión con su nombre. Lo encontraron tranquilo, como si por fin hubiera podido soltar un peso que llevaba décadas cargando. Fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, sin reflectores, sin homenajes, sin el ruido que había acompañado toda su carrera, irónico y devastador al mismo tiempo. El hombre que interpretó a los villanos más repulsivos del cine mexicano murió como mueren los hombres buenos, en silencio. El público nunca supo su verdad. Para muchos murió el viejo ciego de los olvidados o el marihuano de nosotros los pobres. Pero para quienes lo conocieron de verdad, para los actores jóvenes a quienes ayudó, para los extras que recibieron comida de sus manos, para los técnicos que escucharon su risa tímida entre toma y toma, lo que murió ese día fue uno de los seres humanos más nobles que ha parido el cine mexicano. Y sin embargo, su legado no desapareció. Sobrevive en la pantalla, en cada proyección de la época de oro, donde su sombra reaparece, donde su gesto inquietante renace, donde su presencia vuelve a llenar la sala. Porque aunque México lo odiaba cuando estaba vivo, lo convirtió en inmortal cuando murió. Y sobrevive también en carne y hueso, en la dinastía Inclán. Rafael Inclán, su sobrino nieto, uno de los actores más versátiles y queridos de México. Alfonso Zayas, maestro de la picardía cinematográfica. Chóforo, rostro entrañable de la comedia nacional. Todos ellos llevan una chispa del hombre que abrió el camino sin pedir nada a cambio. Todos crecieron escuchando historias de un tío que el público confundió con un demonio, pero que en su casa era pura bondad. Y quizás eso sea lo más doloroso y al mismo tiempo lo más bello de toda su historia. Miguel Inclán nunca fue lo que México creyó. No fue un monstruo, no fue un villano, no fue un abusador ni un ser perverso. Fue un actor tan perfecto que el país entero olvidó que todo era ficción. Fue un hombre que entregó décadas de su vida cargando la oscuridad para que otros brillaran, que repartió lo poco que tenía sin esperar nada, que murió peleando una batalla que nadie iba a aplaudir, en una ciudad que nunca lo entendió. Hoy, mientras el mundo redescubre las joyas del cine mexicano, su figura vuelve a aparecer. Y cada vez que un espectador se estremece ante Don Carmelo o se indigna con Don Pilar,
Sin saberlo, está rindiendo homenaje a un hombre que sacrificó su propia imagen para construir las historias que todos amamos. Así que aquí te dejo con una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si Miguel Inclán hubiera podido elegir, si alguien le hubiera dicho desde el principio el precio real de su talento, si hubiera sabido que el país lo odiaría, que moriría solo y sin reconocimiento, que su bondad pasaría décadas invisible bajo capas de ficción, ¿habría elegido el mismo camino? Yo creo que sí, porque los que de verdad aman el arte no lo hacen por los aplausos, lo hacen porque no pueden no hacerlo. Si esta historia te movió algo por dentro, deja tu comentario aquí abajo. ¿Conocías la verdadera vida de Miguel Inclán? ¿Hay algún otro grande olvidado del cine mexicano cuya historia merece ser contada? Escríbemelo. Y si crees que estas historias deben llegar a más personas, suscríbete ahora y comparte este video. Porque el villano más odiado de México lo merece. Después de todo este tiempo, lo merece.